Pregunta 39. De nuevo un caso clínico en el cual nos hablan de una paciente adicta a drogas por vía parenteral que presenta en el curso evolutivo de su adicción un cuadro monoarticular inflamatorio agudo, en este caso en el hombro. Procedimiento diagnóstico fundamental: realizar una artrocentesis para analizar el líquido sinovial. Mi primera sospecha clínica en un paciente con adicción a drogas por vía parenteral que tiene una monoartritis aguda es, sin lugar a dudas, una infección articular, y es lo que pretendo descartar de manera inmediata. Bien, lo que nos dan es un líquido sinovial. ¿Cómo es el líquido sinovial de esta paciente? Tiene más de 50.000 células por milímetro cúbico, lo cual es altamente sugestivo de infección articular. Tiene una glucosa claramente más baja de la que debe de tener. Os recuerdo que la glucosa normal en el líquido sinovial es la misma que hay en el plasma, por lo tanto tiene que haber 90, 100 miligramos de cilitro y tiene 24. Y en tercer lugar tiene unas proteínas aumentadas. Os recuerdo también que las proteínas normales son una cuarta parte de las proteínas del plasma, es decir, unos 2 gramos de cilitro, lo que es lo mismo 20 gramos litro. Cuando tenemos en un paciente que tiene una monoartritis aguda con una adicción a drogas por vía parenteral un líquido de estas características, la alta sospecha es una infección articular. Es un líquido de características sépticas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo lo vamos a obtener con el estudio microbiológico, con la extensión de Gram, con la tinción de Gram y con el cultivo. Con la tinción de Gram pretendemos de manera inmediata establecer el diagnóstico si vemos pocos gram positivos, bacilos gram negativos, de lo que el paciente presenta. Y con el cultivo a las 48 horas confirmar aquellos casos que la tinción de Gram haya sido negativa, y en caso de que haya sido positiva, asegurar el germen que es y el antibiograma para saber si el antibiótico que hemos iniciado es el más adecuado. Bien, ¿qué ocurre en esta paciente? Que nos dicen que la tinción de Gram ve muchos leucocitos pero no ve microorganismos. ¿Qué actitud terapéutica tenemos que tomar? Tenemos que iniciar terapia antibiótica en espera del resultado del cultivo, que tardará 48-72 horas en poder determinar si en el líquido sinovial finalmente hay gérmenes, como probablemente ocurra. ¿Qué actitud respecto a los antibióticos tenemos que tomar? En principio debemos de pensar que el germen más frecuente que produce artritis séptica a los pacientes con adicción a drogas por vía parenteral es el Staphylococcus aureus, por lo tanto lo tenemos que cubrir. Pero también es cierto que en un porcentaje elevado también tienen bacilos gram negativos, siendo el más habitual la pseudomonas. De manera correcta, ante la ausencia de germen en la tinción de Gram, deberemos de cubrir cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, y bacilos gram negativos, incluyendo un antibiótico que tenga actividad anti-pseudomonas. Lo podemos hacer con combinaciones terapéuticas, por ejemplo con cloxacilina más cefalosporina de tercera generación tipo ceftriaxona o cefotaxima. También podemos hacer cloxacilina más la utilización de un antibiótico o antibióticos más clásicos, como puede ser la gentamicina. Pero también existe la posibilidad de hacer terapia en monoterapia con un solo antibiótico que tenga cobertura para cocos gram positivos, bacilos gram negativos con actividad anti-pseudomonas. Y ahí entra la cefalosporina de cuarta generación, el cefepime. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta es la respuesta 2. Pregunta 40. En esta pregunta nos plantean varias respuestas en relación a las infecciones articulares de las artritis sépticas. Veamos las respuestas que nos ofrecen. En primer lugar, dice, la articulación más frecuentemente afectada en una artritis bacteriana aguda es la rodilla. Efectivamente es así, tanto en adultos como en niños se ha observado que la rodilla es la articulación más frecuentemente afectada. ¿Por qué ocurre esto? Si recordamos, la aparición de un germen en el interior de la articulación, la causa más frecuente es la causa hematógena. Por lo tanto, tiende a ocurrir esta infección en aquellas articulaciones que tienen una membrana sinovial de mayor tamaño, y la rodilla es una articulación de gran tamaño, con una gran membrana sinovial, donde en estas bacteriemias por gérmenes se acantona con más frecuencia que en articulaciones pequeñas. Por lo tanto, la rodilla es la articulación efectivamente
más frecuentemente asociada a artritis bacteriana aguda. Aquellos pacientes, dice la respuesta 2, que toman corticoides van a tener síntomas más agravados. Correcto, son pacientes inmunodeprimidos en los cuales la respuesta inflamatoria es menor. Por lo tanto, el paciente con síntomas inflamatorios más larvados puede ocurrir efectivamente en relación a aquellos que están tomando corticoides. Continuación de pregunta 40. La respuesta 3 habla de gérmenes gram negativos y curso clínico más indolente que por pocos gram positivos. Esta también es una afirmación correcta. La artritis séptica más frecuente de todas se produce por pocos gram positivos, por Staphylococcus aureus. Presenta un cuadro inflamatorio agudo muy brusco, muy intenso, con una gran inflamación articular que se desarrolla en las primeras 24 horas. Sin embargo, los bacilos gram negativos pueden tener una respuesta inflamatoria algo menor, instaurarse en 2-3 días y, como decimos, un poco más tarde, un poco menos intensa que por los cocos gram positivos. Bien, la respuesta 4 habla del líquido sinovial. Siempre insistimos en que el estudio del líquido sinovial es lo más importante para establecer el diagnóstico de una artritis séptica. Se debe hacer de manera muy precoz siempre que esta sospecha exista. ¿Cómo es el líquido sinovial en una artritis séptica? Tendrá mucha celularidad, más de 50.000 células por milímetro cúbico, predominarán los polimorfonucleares, nos encontraremos con un gran consumo de glucosa habitualmente por debajo de 20 o de 10 y proteínas aumentadas, insistiendo en que el estudio microbiológico es lo más importante para poder establecer el diagnóstico. ¿Cómo es la viscosidad del líquido sinovial? El líquido sinovial normal tiene una viscosidad alta, es un líquido muy viscoso. Sin embargo, el líquido inflamatorio e infeccioso pierde esta característica de viscosidad alta y se vuelve un líquido poco viscoso, un líquido que gotea como gotas de agua. Si leemos la respuesta 4, te dice el líquido sinovial es con alta celularidad, correcto, glucosa descendido y proteínas y viscosidad alta. Eso es lo que debemos de contestar, porque es incorrecto. Las proteínas estarán aumentadas, pero la viscosidad estará baja. ¿De acuerdo? Recordad, por lo tanto, que el líquido inflamatorio e infeccioso pierde las características de normalidad del líquido sinovial y, por lo tanto, la viscosidad se vuelve baja. La respuesta 5 nos dice que la infección sobre prótesis suele diagnosticarse no de manera aguda, sino que suele tardar semanas o meses después de la cirugía. Bien, muchas veces se produce una infección por un estafilococo epidermidis con una evolución de lenta progresión, en el cual el paciente empieza a notar un dolor que no acaba de desaparecer en la articulación y que finalmente establecemos el diagnóstico de infección articular porque muchas veces se produce el aflojamiento de la propia prótesis. Por lo tanto, no es algo que aparezca de manera rápida, sino que muchas veces se tarda semanas o meses en poderse diagnosticar.